En la Dehesa, en Soria, Bar Bermutería Kiosco. Un sitio único para tu vermú y tus copas de tarde-noche en el mejor ambiente. Tu espacio de música en vivo, arte y cultura, contemplando también nuestras exposiciones. Además, este invierno, disfruta de nuestros exquisitos platos elaborados con los mejores productos de nuestra tierra y los deliciosos caldos de nuestra provincia. ¿Te ha surgido algún compromiso de última hora y no sabes qué regalar? Acércate a visitarnos y regala uno de nuestros libros o un buen vino. La Taberna del Kiosco, un entorno acogedor y con unas vistas únicas como las de nuestra Dehesa. Ven a conocernos, Bar Bermutería Kiosco, en Alameda de Cervantes, Soria. Junto a la Laguna Negra, rodeada por los bosques de pinos, en una antigua majada convertida en restaurante-museo, podrá degustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas, grato manjar después de una caminata por los bellos pinares de la zona. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria. Ya están aquí las rebajas de Galerías Guisán. Con unos descuentos únicos de hasta un 50%. Que no te lo cuenten. Las rebajas, las de Galerías Guisán. ¿Qué tal? Buenas tardes. En nuestro anterior espacio, en el que hablábamos por segunda vez, por cierto, de las cláusulas suelo, dediqué un comentario al principio a explicar cuál era el origen de la famosísima sentencia que se ha producido en el mes pasado, en el mes de diciembre del año 2016, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la Gran Sala de Luxemburgo, que establecía la obligación de los bancos, una vez que se declara la nulidad de una cláusula suelo, de devolver al ciudadano, al prestatario, la totalidad de las cantidades que se habían pagado como consecuencia de la aplicación de dicha cláusula suelo. Sentencia esta que era muy esperada, entre otras cosas porque lo que ha establecido es una doctrina diferente, muy diferente a la que había establecido nuestro Tribunal Supremo en su no menos famosa sentencia de mayo del año 2013, la cual decía que siendo nula la cláusula suelo, la obligación de devolver no era de todo lo pagado por aplicación de la cláusula suelo, sino solamente lo pagado a partir de que se dictó esa sentencia, es decir, a partir del 9 de mayo del año 2013. Decía yo en el anterior programa que esa sentencia es muy importante para nosotros, a pesar de que es una sentencia que no está dictada por un órgano judicial español, sino que está dictada por un órgano judicial comunitario, un órgano judicial que está en Luxemburgo. Y ya entonces decía que dedicaríamos algún otro espacio a explicar un poco más en qué consiste esto de la Unión Europea y por qué esa sentencia, que no es de un órgano judicial español, sino que es de un órgano judicial comunitario, nos afecta directamente y es tan importante para nosotros en operaciones bancarias o en actividades que no se desarrollan en el ámbito de las relaciones internacionales, sino que se desarrollan en el ámbito de las relaciones internas de un país, de la actividad interna de un país, como es pues, contratar un préstamo en España para comprar un inmueble en España y con una garantía de dicho inmueble, y con un banco español, por cierto. ¿Por qué es tan importante el derecho comunitario? O mejor dicho, vamos a explicar un poco qué es eso de la Unión Europea, de la que nosotros formamos parte desde el año 1985, con la firma de un tratado que entró en vigor el 1 de enero de 1986, tratado por el cual España y Portugal entran a formar parte de las comunidades europeas, que ahora se llama la Unión Europea. ¿Qué es eso de la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea podemos definirla como una organización internacional, pero una organización internacional muy diferente a otras organizaciones internacionales que ya conocemos. Por ejemplo, la Unión Europea es una organización internacional que no tiene nada que ver con las Naciones Unidas, por compararlo con una organización internacional muy conocida también y de la que también España forma parte, como otras. Pero quizá la más famosa, la más conocida de todas,
es las Naciones Unidas, la ONU, y la Unión Europea no tiene nada que ver, es muy diferente, absolutamente diferente a lo que es las Naciones Unidas. Y les voy a explicar por qué, cuál es la esencia, la importancia de la Unión Europea o de formar parte de la Unión Europea. Formar parte de la Unión Europea significa fundamentalmente que el Estado miembro, todos los Estados miembros, España en este caso, por el hecho de ser miembro, por el hecho de formar parte de la Unión Europea, cede, renuncia, por decirlo así, a determinadas parcelas de su propia soberanía. Es decir, traspasa a la Unión Europea, a las instituciones de la Unión Europea, la capacidad de decidir sobre determinadas cuestiones. Capacidad de decidir, o soberanía, si quieren, que eso es la soberanía, ¿no? La capacidad de decidir, ¿no? sobre las cuestiones, pues pasa, como digo, a las instituciones de la Unión Europea y deja de estar en las instituciones españolas. Esa cesión de parcelas de soberanía es la esencia de la Unión Europea y no existe en ningún otro organismo internacional. Por ejemplo, no existe en la ONU, la cual funciona por acuerdos entre los Estados basados en el principio de la cooperación. Yo quiero cooperar con otros Estados que a su vez quieren cooperar conmigo, y en base a esa idea de la cooperación pues tomamos una serie de acuerdos que se van planteando en los distintos aspectos en los que podemos negociar o se puede hablar o se puede discutir. La Unión Europea no funciona así. La Unión Europea está basada no en el principio de la cooperación, sino en el principio de la integración. Y la integración es eso, la cesión de parcelas de soberanía. A partir de la entrada de España en la Unión Europea hay determinadas materias sobre las cuales España ya no tiene capacidad de decidir, porque esa capacidad de decidir corresponde a los órganos comunitarios. Esto naturalmente se apoya en la existencia de una serie de instituciones comunitarias, que son las que tienen esas potestades y esas capacidades, y ya no las tiene España. Muchas veces, por ejemplo, hombre, ahora ya hace años que no se produce, pero recuerden ustedes años atrás cuando hemos tenido importantes conflictos, sobre todo en tema de pesquero, ¿no? En zonas donde las flotas pesqueras españolas pues venían pescando tradicionalmente, y por decisiones de la Unión Europea, por límites de capturas, etcétera, pues las flotas españolas tuvieron que verse amarradas en puerto con unos problemas económicos y sociales muy importantes para determinadas zonas de España, que eran zonas típicamente pesqueras, y que tuvieron que ver sus flotas amarradas o limitadas sus capturas o limitadas las épocas de pesca, etcétera. Eso era como consecuencia de la aplicación de las normas comunitarias y de los principios comunitarios. Y esta es la esencia de la Unión Europea. Esto, evidentemente, que parece una limitación de capacidades y que es cierto, tiene como contraprestación el hecho de que formamos parte, si ustedes me lo permiten, de un gran club de más de 300 millones de personas. Bueno, parece que vamos a ser un poco menos porque los ingleses, por una mayoría muy pequeña, y en mi opinión bastante discutible en cuanto a cómo se planteó ese referéndum, pues han decidido el famoso Brexit, es decir, la salida de la Unión Europea, que ya veremos a ver cómo se materializa eso. Pero lo cierto es que el hecho de formar parte de este gran club indudablemente nos ha proporcionado y nos proporciona cada día muchas ventajas que antes no teníamos. Simplemente unas obras de una carretera, de una autopista o de cualquier otra infraestructura, y muchas veces ven el cartel donde pone cuál es la obra, cuál es el presupuesto y quién la hace, pues muchas veces verán la bandera de la Unión Europea y verán que viene de fondos, verán obra financiada con fondos comunitarios, con fondos de la Unión Europea. Bueno, pues esa es la contraprestación que tenemos por el hecho de formar parte de la Unión Europea, aparte de otras pues mucho más directas y mucho más inmediatas para nosotros, como es el hecho de ser ciudadanos de la Unión y todo lo que ello significa de libre circulación, prestación de servicios, de trabajo, etcétera. Ahora no tenemos tiempo de explicar todo eso. Sí, quizá lo que les voy a explicar es un poco cuáles son esas instituciones, porque probablemente todos ustedes hayan oído hablar de ellas, pero quizá no sabemos muy bien cuáles son las funciones de cada una, ¿no?
Muy brevemente les voy a decir, la institución quizá más importante por el hecho de ser pues, un parlamento es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo que todos ustedes conocen, entre otras cosas, porque todos, bueno, los que sean mayores de edad, habrán participado en las elecciones a miembros del Parlamento Europeo, ¿no? Es decir, a los eurodiputados, pues esas son elecciones que se celebran en toda Europa y por lo tanto en cada país, y hemos participado, ¿no?, en la elección de los eurodiputados. El Parlamento Europeo es una institución que ha sufrido una evolución muy grande a lo largo de los años. Tengan en cuenta que la Unión Europea, en cuanto a su primera aparición, fue en el año 1951 y por lo tanto ya ha llovido bastante, ¿no? Aunque si lo comparamos con otras instituciones, ¿no?, por ejemplo instituciones nuestras nacionales, va a ser incluso milenarias, pues la Unión Europea es algo muy joven, pero bueno, apareció ya en el año 1951, ¿no?, con el primer tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, de esa unión de Francia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, esa rivalidad en la producción y distribución del carbón y del acero, que dio como resultado pues la aparición de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y de ahí ya vino pues la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la famosa Euratom, y la Comunidad Económica Europea, que era un poco la general. Todos ustedes sin duda habrán oído hablar de famosísimos políticos como Jean Monnet, Adenauer, Schuman, Disraeli, etcétera, ¿no? Todos ellos personajes importantísimos en lo que ha sido pues el devenir de lo que es la Unión Europea, ¿no?, las instituciones europeas. Bueno, pues el Parlamento Europeo, como digo, representa a los ciudadanos de los Estados miembros, por eso elegimos directamente a los eurodiputados, y esa evolución a la que antes me refería, en la que pasó de ser un órgano más bien presupuestario, ¿no?, que aprobaba el presupuesto de la Unión Europea. Cuando hablamos del presupuesto de la Unión Europea hablamos de muchos ceros, de una cifra muy grande, pues ha pasado realmente a ser una institución parecida a lo que son los parlamentos nacionales, es decir, la institución legislativa, la que realmente lleva a cabo la función legislativa a través de unos procedimientos muy complejos que no vamos a explicar, que se llama la codecisión, etc. Pero bueno, es realmente el Parlamento lo que representa a los ciudadanos y donde se aprueban muchas normas o las normas más importantes de la Unión Europea. La segunda institución comunitaria sería el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que también tiene una importante función legislativa junto con el Parlamento. Debemos entender que la organización de las instituciones comunitarias no es exactamente igual que la organización de las instituciones que tenemos en nuestro país o que existen en la mayoría de los países. Poder legislativo, Parlamento; poder ejecutivo, el Gobierno; poder judicial, los tribunales. Las instituciones comunitarias son un tanto sui generis y hay un traspaso a veces de funciones o una forma de compartir funciones que a veces nos pueden dar lugar a equívoco. Por eso, cuando hablamos del Consejo de Ministros de la Unión Europea, podemos pensar que estamos hablando del Gobierno, del Ejecutivo. Bien, pues no es así. El Consejo de Ministros de la Unión Europea es un órgano que tiene funciones también claramente legislativas. Y el Consejo de Ministros, como su nombre indica, está formado por los ministros del ramo o del asunto que se esté tratando. Y cuando se trata de asuntos generales, el ministro de Asuntos Exteriores. Ese es el Consejo de Ministros. No es el Gobierno de la Unión Europea. El Consejo de Ministros de la Unión Europea tiene función fundamentalmente legislativa. No solo, pero también legislativa. La tercera institución, de la que habrán oído hablar muchísimo y de la que hablaba también en el anterior espacio que dedicamos al tema de las cláusulas suelo y la famosa sentencia del Tribunal de la Unión Europea, es la Comisión Europea. La Comisión Europea es el gobierno, el ejecutivo de la Unión Europea. Está formada por una serie de personas que se llaman comisarios, que son elegidos previa propuesta de los distintos Estados miembros, y depende del Estado que sea. En la Unión Europea hay, digamos, Estados grandes, Estados medianos y Estados pequeños, teniendo en cuenta el número de habitantes. Bueno, pues depende del Estado que sea, pues puedas tener un número de miembros en la Comisión Europea. Pero esos miembros, aunque sea un español o un francés o un británico, no representa a España o a Francia
o al Reino Unido, sino que la Comisión Europea representa el interés de la propia Unión Europea, el interés del derecho comunitario. La Comisión Europea es la institución encargada de velar por el cumplimiento de los tratados comunitarios, por el cumplimiento del derecho comunitario. Por eso la Comisión Europea pues es la que muchas veces inicia los procedimientos ante el Tribunal de Justicia, precisamente por su función de ser el gobierno de la Unión Europea. Y la cuarta de las 4 instituciones fundamentales, porque hay alguna más, pero bueno, solo me voy a referir a las 4 instituciones fundamentales, es el Tribunal de Justicia, precisamente esa institución de la que hablábamos en el tema de las cláusulas suelo, el poder judicial. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenemos que entender que es un tribunal tal como lo entendemos aquí, es un órgano judicial, es un órgano formado por jueces, dicta sentencias, resuelve procedimientos, obviamente procedimientos que tienen que ver con el derecho comunitario. Hay varios tipos de procedimientos que se tramitan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene 2 salas, el Tribunal de Primera Instancia y la Gran Sala, lo que sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resuelve aquellas cuestiones que son más importantes, más relevantes, como son los procedimientos prejudiciales, este famoso de la sentencia de las cláusulas suelo, procedimientos que otro día explicaré si tenemos tiempo. Estas son las 4 grandes instituciones de la Unión Europea. Otra cuestión que también quería comentarles, porque también les sonará, son los tipos de normas que existen en la Unión Europea. Pero voy a hablar solamente de 3, que son las 3 más importantes. La primera, los tratados. Habrán oído hablar los tratados de la Unión Europea, que es, digamos, la fuente primaria, el derecho primario, el derecho del que nace la Unión Europea, ¿no? El derecho que establece las cuestiones fundamentales, las cuestiones programáticas, las cuestiones esenciales. Es algo así, dado que en la Unión Europea hubo un intento, pero al final fue un fracaso. No existe una constitución, no existe una constitución europea. Lo más parecido que tenemos en la Unión Europea a una constitución son los tratados más importantes, porque ahí hay cuestiones incluso que tienen que ver con los derechos fundamentales, las libertades públicas, normas estas que son propias de las constituciones, pues ahí las tenemos. El segundo tipo de norma que conocemos del derecho comunitario son los reglamentos. También habrán oído hablar de los reglamentos comunitarios. Por ejemplo, un juguete, compramos un juguete y a veces vemos en las inscripciones que vienen en la caja, pues que este juguete está fabricado conforme al reglamento número tal de la Unión Europea. Un reglamento comunitario es una norma de alcance general, es una norma que obliga a todos los ciudadanos de la Unión Europea, es una norma que es directamente aplicable en los Estados miembros, es decir, viene de las instituciones comunitarias a los Estados miembros sin que haya nada en medio, se aplica directamente. Esos son los reglamentos comunitarios. Un reglamento comunitario, para que se hagan una idea, sería algo parecido a una ley nuestra, a una ley, incluso a algunas cosas, según la importancia que tenga, una ley orgánica, ¿no? Si afecta a cuestiones de derechos fundamentales. Eso es un reglamento comunitario. Lo que se llama reglamento comunitario para nosotros sería algo como una ley. Y la tercera norma, el tercer tipo de norma, de la que también habrán oído hablar muchas veces, es la directiva. Esta quizás es el tipo de norma más raro de todos, ¿no? Desde el nombre, ¿no? Porque cuando España entró a formar parte de la Unión Europea en el año 85, después de muchos años de negociaciones, bueno, databa de muchos años antes, pero cuando en el año 85 entra directamente, se firma el tratado que entra en vigor el 1 de enero de 1986, ni siquiera existía una palabra española para traducir directive, que era el nombre en francés, ¿no? Y se pensó traducirlo por directriz o por alguna otra palabra. Y al final se tomó la decisión, en mi opinión, una decisión acertada, de crear un neologismo, una nueva palabra, que fue la palabra directiva, porque realmente el concepto directiva no es lo mismo que nuestra palabra directriz, que es como indicar a alguien, como un poco, como darle unas pautas. No, una directiva no da unas pautas. Una directiva es una norma comunitaria que establece una obligación de un determinado resultado. Todos los Estados miembros tienen que regular sobre esta materia y tienen que establecer estas conclusiones y tienen que conseguir esto. Lo que hace la directiva es dejar que cada Estado miembro luego la desarrolle a través de su propia normativa interna.
Es decir, establece una obligación de resultado que requiere un desarrollo por parte de cada uno de los Estados miembros. ¿Cómo se lleva a cabo el desarrollo de las directivas? Pues depende a través de un decreto, de un real decreto legislativo, de una ley, de un reglamento interno nacional, en fin, ahí el derecho comunitario no se mete, deja a los Estados miembros libertad sobre cuál es la forma, pero sí que establece la obligación del resultado y además dentro de un plazo determinado. Bien, esas son las normas fundamentales del derecho comunitario. Voy a terminar este espacio breve dedicado al derecho comunitario hablando de cuáles son los principios más importantes del derecho comunitario, que quizás sea lo más importante para que entendamos por qué diablos, si me permiten la expresión, una sentencia que se dicta por un tribunal de Luxemburgo nos obliga a nosotros u obliga a cualquier tribunal español, incluso al Tribunal Supremo, es capaz de cambiar el criterio que ha establecido el Tribunal Supremo, que es nuestro más alto tribunal. Pues eso es así por los principios que rigen el derecho comunitario, que son fundamentalmente tres. El primero, que es el principio de atribución de competencias. ¿Qué quiere decir? Que en aquellas materias que son competencia del derecho comunitario, los Estados miembros dejan de tener competencias. Las competencias en el derecho comunitario son competencias exclusivas y excluyentes. Es verdad que existe luego colaboración, que las instituciones nacionales o las instituciones autonómicas, en el caso de nuestras comunidades autónomas, o incluso las administraciones locales, los ayuntamientos, pueden colaborar en el desarrollo de las políticas comunitarias, pero la competencia realmente sobre esa materia es exclusiva de la Unión Europea y no es, por tanto, de las instituciones nacionales. Eso ya nos da una idea de cuál es la importancia que tiene el derecho comunitario. El segundo principio es el principio de la primacía, que significa que el derecho comunitario, naturalmente, en aquellas materias en las que tiene competencia, como decía hace un momento, prima, está por encima del derecho interno, hasta tal punto que el derecho comunitario es lo que ha provocado alguna, concretamente dos, de las únicas reformas que ha habido de la Constitución española, precisamente como consecuencia de la aplicación del derecho comunitario. La primera tenía que ver con las elecciones municipales, ¿no?, con quienes podían ser candidatos a las elecciones municipales, electores elegibles, y la segunda, una cuestión del techo de gasto. Por lo tanto, la primacía está clara. O sea, si el derecho comunitario es capaz de modificar, de alterar incluso nuestra propia Constitución, que es nuestra norma suprema, es evidente que el derecho comunitario prima, el principio de la primacía, que ya se estableció desde los años 60 y 70, antes de que España estuviera en la Unión Europea, pero cuando ya España ya había iniciado incluso alguna de sus primeras conversaciones, que creo recordar que fue el año 67 o por ahí, cuando se iniciaron los primeros contactos. Al final, como saben, entramos en el año 85, ¿no?, ya cuando había otros regímenes. Pero ese es el principio de la primacía. Y el tercer principio es el principio del efecto directo, que el derecho comunitario se aplica directamente a los ciudadanos españoles, a las personas físicas y jurídicas en España, es directamente aplicable a los ciudadanos, lo que decía antes, va de las instituciones comunitarias a los particulares españoles, personas físicas y jurídicas, directamente invocable por los ciudadanos españoles entre los tribunales españoles y directamente aplicable y necesaria y obligatoriamente aplicable por los tribunales españoles en todos aquellos procedimientos en los que haya en juego alguna cuestión que tiene que ver con el derecho comunitario. Esos son los tres grandes principios: atribución de competencias, primacía del derecho comunitario y principio del efecto directo. Con esto hemos visto de forma general un poco qué es la Unión Europea, cuáles son sus instituciones más importantes, cuáles son sus fuentes, sus tipos de normas más importantes y cuáles son sus principios más importantes. Espero que este les ayude un poco a hacerse una idea de por qué es tan importante nuestra participación como miembros. Si a eso le añadimos que además somos parte de un club dentro del gran club que es la Unión Europea, de un club más pequeño que es la Unión Monetaria, que es una serie de Estados miembros que tenemos la misma moneda, que es el euro, pues imagínense ustedes que la trascendencia todavía es mucho mayor en muchos aspectos de nuestra vida, tanto de la vida política general como de nuestra vida particular y cotidiana y diaria, en nuestra actividad de trabajo, en nuestras actividades de ocio,
en todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra vida. Otro día podremos ampliar algo más, alguna cuestión concreta que tenga que ver con el derecho comunitario, o ampliar alguna otra cuestión que tenga que ver con el origen de la Unión Europea. Pero espero que al menos esta primera inclusión, o esta primera incursión, mejor dicho, en lo que es el derecho comunitario, pues les haya resultado de utilidad. Muchas gracias y hasta otro día.